Buen día. Hoy vamos a hacer, en este video vamos a hacer la actividad número 11. Y en la parte de arriba de su cuaderno van a poner medidas de tendencia central. Inmediatamente abajo, en el siguiente renglón, van a poner esta etiqueta. ¿Sí? Estos son los datos. Van a poner su nombre y la fecha de hoy. Inmediatamente después van a colocar esta tabla. Estos datos son los que se obtuvieron, ¿sí?, al momento de pesar sodas de 355 mililitros. Van a poner esa tabla, inmediatamente después van a poner esta tabla, ¿sí? Ahí van a ponerlo, ya los datos van a estar ordenados, ustedes no van a batallar ordenándolos, sino ya simplemente los van a pasar a su cuaderno. Y de esas dos tablas es lo que van a poner, y enseguida, inmediatamente después de esta tabla, ya con los datos ordenados, van a escribir esta parte. ¿Sí? Esta parte. No quise escribirla, ya quise ponerla aquí. Bueno, sí la escribí, no, pero no en el momento del video, sino ya para que ustedes lo pasen ahí. Aquí los datos, estos datos son, digamos que la forma más, no está tan complicado como tener las medidas de tendencia central con datos agrupados. Por eso es que yo ya adelanté esta parte. Entonces, para datos no agrupados, la media, ¿cómo se obtiene? Pues tienes que sumar todos los datos. Yo aquí sumé los datos con la tabla que ustedes van a anotar ahí en su cuaderno cuando ya están ordenados. Entonces, el dato va a ser el 373, es el primer dato, luego el 374, y ahí la van viendo. Ustedes cuando tengan la tabla van a poder, les va a poder quedar claro esta escritura punto a punto entre estos datos, entre los primeros tres y el último, que este es el dato 64, hay muchos datos, pero para no ponerlos, no tiene caso ponerlos, entonces por eso le pongo más, punto, 3 puntos más, y esto me indica que están esos datos ahí situados, ¿no?, en esta parte. Entonces, al final de cuentas, lo que tú tienes que hacer es sumar los 64 datos, sumarlos y dividirlos entre 64. Aquí ya los tengo sumados, pero ustedes pueden practicar sumándolos a ver si da este valor 24.717. Debe darles este valor al momento de sumar todos los datos. Eso lo van a dividir entre 64 y les va a dar 386.203. Muy bien. Ya tenemos la media. Para encontrar la mediana, primero con esta fórmula vamos a encontrar la posición, pero pues nos está dando 32.5, entonces eso no es una posición. Cuando nos den un valor así de 0.5, entonces quiere decir que va a haber dos datos en el centro. ¿Cuáles datos van a ser? Pues el 32 y el 33. Entonces, si tú los 64 datos los formas en una fila, ahí los 64 datos, entonces el más grande o el más pequeño, sí, depende de cómo hayas ordenado. En este caso, la tabla de datos, los datos cuando ya están ordenados, los ordenamos del más pequeño al más grande. El más pequeño es 373 y el más grande es 404. Entonces, ustedes tienen que ir a buscar en esa fila. Claro, lo que les muestro ahorita es la tabla, ¿no? Pero imagínense una fila de 64 datos. Entonces, hay que imaginarse cuáles serían los datos que están en el puro centro. Entonces, ¿cuáles datos son? Son el 32 y el 33. Si la cantidad de datos que ustedes registraron es par, entonces quiere decir que va a haber en el centro dos datos. Si la cantidad de datos que ustedes registraron es impar, quiere decir que en el centro va a haber un solo dato. Entonces, en este caso, el número es par. Quiere decir que en el centro vamos a tener dos datos, el 32 y el 33. Entonces, ustedes tienen, la tarea de ustedes es ir a encontrar ese dato que ocupa la posición 32 y 33. ¿Qué son estos datos? Es el 386 y el más. Cuando dos datos están en el puro centro, hay que sumarlos. Por eso aquí estamos sumándolo. Este es el dato que está en la 32, este es el dato que está en la 33. Lo sumamos
nos da 772 y lo dividimos entre 2 y nos queda pues lo mismo, ¿no? Porque pues son iguales los datos. Entonces, de esta forma vamos a obtener la mediana. En datos, cuando los datos son no agrupados, ¿sí? Cuando los datos los tenemos así, la cantidad de 1000 datos, pues tener los 1000 datos así es complicado, ¿no? Y para poder sacar estas variables, pues hay que sumar los 1000 datos, luego hay que ordenarlos del 1, del más pequeño o del más grande, hasta el más grande o el más pequeño, depende de cómo hayas empezado acá, y encontrar los datos que están en el puro centro. Si son 1000, pues quiere decir que como es par, va a haber los datos en el centro, que es el 500 y el 501. Pero bueno, de esa manera se obtiene la mediana. Para sacar la moda, pues hay que ir a la tabla, de preferencia a la tabla donde están los datos ordenados, y buscar el dato que más se repite, y esa sería la moda. Puede haber que dos datos se repitan la misma cantidad de veces, y esa cantidad es la más grande de todos los demás datos, de lo que se repiten los demás datos. Entonces tendríamos dos modas. Pero puede ser que se repitan la misma cantidad, la más grande, 3 veces. Entonces habría 3 modas, y puede haber 4 modas. O sea, eso no, ustedes tienen que buscar los que más se repiten, y puede haber más de 2 datos que se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, en este caso, nada más un solo dato se repite 14 veces, que es el 387. Ustedes chequenlo con la tabla donde están los datos ordenados, la que les acabo de poner ahorita, que ustedes la van a poner. Primero van a poner el encabezado, que ya les dije cómo, luego la tabla como se obtuvieron los datos, luego los datos ordenados, inmediatamente después van a poner todas estas operaciones, todas estas. Bueno, una vez que ya termines de poner la moda, este apunte, vas a poner enseguida, no vas a poner inmediatamente esto, vas a poner en esta parte de abajo, vas a poner lo siguiente. Vamos a poner esta tabla, ok, pero no lo compartí. Ahora lo voy a compartir. Ahí está. Se supone que se está viendo el Excel. Entonces, me voy para acá. Y aquí tengo la tabla de esta tabla, toda esta tabla va inmediatamente abajo de lo que les dije ahorita. Cuando ya pongan la moda, que es 387, porque se repite 14 veces, inmediatamente después de eso va esta tabla. Van a pasar a su cuaderno toda esta tabla, toda, completa. No se vale que nomás de la frecuencia relativa para acá, no, es toda la tabla. Cuando una vez que pongan esta tabla, vamos a ir a calcular las medidas de tendencia central, la media, mediana y moda, pero ahora con datos agrupados. ¿Por qué con datos agrupados? Porque esta tabla aquí ya están los datos no los vemos así tal como se obtuvieron, sino ya los vemos ubicados en clases. Entonces, esa es, por eso se llama agrupados. Entonces, esta tabla, tómenle una foto, capturen pantalla o pónganle pausa al video y anoten esta tabla, porque con esta tabla es la que vamos a estar haciendo referencias cuando estemos calculando las medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces voy a dejar de compartir. Dejaré de compartir. A ver, vamos a hacer esto. Ok, y ahora ya tenemos acá el pizarrón. La media dice que la vamos a obtener de la siguiente manera. Esto está ahí, va a comenzar en 1 y va a ir avanzando, va incrementándose de 1 en 1. Entonces va a empezar 1, 2, 3, así hasta qué valor, hasta el valor de K. K es el valor de las clases, o sea, esta es la cantidad de clases. En este caso, esa tabla que les acabo de mostrar, la tabla de distribución de frecuencias, y las clases son 6, entonces vamos a hacer aquí una sumatoria de i igual a 1 hasta 6.
¿Qué vamos a ir poniendo aquí al momento de desarrollar esta sumatoria? Pues vamos a ir poniendo las multiplicaciones de la frecuencia por la marca de clase. ¿Sí? Cuando la i vale 1, entonces estoy hablando de la primera clase y voy a tomar el valor de la frecuencia y lo voy a multiplicar por la marca de clase, claro, de esa clase, de la clase 1. Y así voy a ir haciéndolo. Entonces, ustedes ya van a tener ahí la tabla, si le pusieron pausa o de alguna manera ustedes están viendo la tabla, ¿eh? Yo no se las voy a mostrar, no se las voy a mostrar porque esa tabla ustedes de alguna forma deben de buscarla y tenerla a la mano. Entonces, yo voy a poner la frecuencia de la clase 1. La frecuencia de la clase 1 es 2. Y la marca de clase son 373.5. 373.5. Ahí tenemos la frecuencia de la clase 1 y la marca de clase de la clase 1. Muy bien, más. Ahora la i, desde aquí, la i tomó el valor de 1. Cuando la i vale 2, de hecho aquí no me da chance de escribirlo. Bueno, voy a ponerlo para abajo. A ver. No, voy a ponerlo acá, porque quise ahorrar espacio, pero no me va a quedar aquí. Voy a ponerlo acá. Igual, en esta parte. Así. Entonces teníamos aquí que era 2 por 373.5. ¿Está? ¿Sí? Luego va a ser más. Ahora la i, aquí la i vale 1, ahora la i acá vale 2. Entonces ahora la i vale 2, estamos hablando de la clase 2, y voy a buscar en la tabla cuánto vale la frecuencia de la clase 2, que vale 5. Por la marca de clase. La marca de clase es 379.5. Más. Y ahora tenemos que la i vale 3, estamos hablando de la clase 3, entonces ahora vale 48 la frecuencia por la marca, que son 385.5. Ahí está. Más, voy a ver si se alcanza a ver acá en la es que tengo aquí el Excel puesto. Ok, si se alcanza a ver. Voy a poner el Excel de nuevo. Más. Seguimos aquí, la i, y aquí la i vale 3. Entonces ya no voy poniendo la i, ¿no? Ya, porque aquí no tengo espacio, entonces voy poniendo, cuando la i vale 4, estoy hablando de la clase 4, y vale 6. La frecuencia, y la marca vale 391. Más la frecuencia de la clase 5 vale 2. Por la marca, que vale 397.5, más la frecuencia de la clase 6 por la marca, que son 403.5. Entonces ahí tenemos ya desarrollado esta sumatoria. Y desarrollado y utilizando los datos de la tabla que tenemos nosotros, que ya les comenté que de alguna manera ustedes tengan a la mano. Bueno, todo esto lo vamos a dividir entre 60, no es cierto, entre 64, no, nos va a dar 64, ¿no? Pero es entre la suma de las frecuencias, que son 2 más 5 más 48, sí, aquí las puedo tomar, aquí las estoy viendo las frecuencias, más 2 más 1. No sé por qué le puse paréntesis, más 2 más 1. Ahí está. Esa suma debe dar, aquí me falta un 6. Es que sí, quiero hacerlo en menos tiempo el video, pero sí, eso me pone más como
más nervioso, mejor voy a el tiempo que ocupemos, ¿eh? Entonces, va a ser la suma de lo de arriba, ¿sí? Multiplicando esto por esto, lo que me dé, se lo sumo a todas, a esta multiplicación, más toda esta multiplicación. Total, que nos va a dar, aquí tengo mi acordeón, nos va a dar 24.696. Entre, y esto de abajo da 64. ¿Sí? Voy a ver si no tengo un error. 369, 355, 91, ok. Y el 2, 5, 48, 6, 2, 1. Y esto, dividido, esto entre esto, nos queda 385.875. Esto es la media. Ahí está la media. Si comparamos esta media con esta de acá, pues sí, más o menos no hay mucho error, ¿no? Por 4, digamos, por 4 décimas. Esta es la media, es la exacta, es la verdadera, digamos, ¿no? ¿Por qué es la verdadera? Porque utilizamos los datos, sus valores, ¿no? Utilizamos los valores de los datos. Exactamente como lo registramos. Y nos da esto. Aquí no, aquí miren, en la primera clase, allí entraron 2 datos. Entraron 2 datos, pero la tabla no me da información de qué valores tenían esos datos. Sí, porque la tabla me dice que hay un intervalo de clase que es del 371 al 376 en este intervalo. Pero allí entraron 2 datos, pero no sabemos cuáles datos entraron. Por eso es que los 2 datos se toman con este valor. Se toman con el 373.5 y por eso se multiplican por 2. De cuenta que sumamos 2 veces este valor. Considerando como si el dato que hubiera entrado en la clase 1 tuviera este valor, pero no sabemos. Pero bueno, entonces eso lo dije para que ustedes se den cuenta que esto es un dato que no es el verdadero, pero que no se aleja mucho del verdadero. Entonces podemos usar esta fórmula con toda la confianza del mundo de que sí nos va a arrojar un valor muy aproximado al verdadero. Bueno, eso es la media. Ahora vamos a trabajar con la mediana. Con la mediana. A ver si se alcanza a ver. Voy a quitar este. Ahí está. Mediana. A ver si alcanzo a hacer en esta área. Mediana. Mediana. Y lo vamos a representar por una así, una X y una S arriba, acostada. Y dice que va a ser el límite real inferior más N entre 2 menos F ahí entre la frecuencia mediana. Todo esto lo vamos a multiplicar por el ancho de clase. No es un exponente, lo hago muy fácil. Lo voy a hacer. Ahí está. Por la C, por el ancho de clase. Entonces aquí lo que tenemos que ver cuál es el RI que vamos a tomar, porque en la tabla ustedes pueden ver que hay 6. La frecuencia mediana, hay 6 frecuencias también. N pues es el número de datos, que la tabla es la parte que se suman todas las frecuencias, que da 64, y la frecuencia anterior inmediata es la que se encuentra, la frecuencia acumulada anterior inmediata a la clase mediana. Entonces, aquí tenemos que identificar cuál es la clase mediana. Entonces, aquí sí les voy a traer acá les voy a compartir el Excel. Ahí está, miren. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Aquí, pues, el reto
digamos, aquí sería encontrar cuáles son los datos. Bueno, los datos que estaban en el centro, ¿en qué clase entraron? ¿En qué clase? Entonces, se hizo una fila, bueno, imaginemos que se hizo una fila de 64 personas. 64 personas, de la más pequeña a la más grande. Las dos personas más pequeñas, las dos primeras, entraron en esta clase, en la clase 1. Aquí entraron las dos personas, estas dos. ¿Qué posición tenían estas dos personas? Tenían la posición 1 y 2. Muy bien. Esas son las personas que estaban en el centro de la fila de 64 personas. No. Aquí también tenemos que antes identificar cuáles son las personas que están en el puro centro. ¿Sí? Las personas que están en el puro centro de una fila de 64 personas. ¿Cuáles son las personas que están en el centro y qué posición ocupan? Entonces, ustedes cuando hagan su análisis se van a dar cuenta que las personas que están en el centro son las personas que ocupan la posición 32 y 33. Esas son las personas. Entonces, necesitamos investigar en qué clase entran, en qué clase entraron. En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en qué clase entraron las personas que ocuparon la posición 32 y 33. Entonces, estamos que aquí entraron las dos primeras personas, la que tenía la posición 1 y la 2. Y nos quedamos enfrente, ya se encuentra la persona que tiene la posición número 3. Entonces, las personas, aquí entraron 5 personas, pero no entró la primera ni la segunda, porque la primera y segunda ya entró en la clase 1. Entonces, aquí va a entrar la tercera, la persona que ocupa la posición 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Esas son las personas que entraron aquí, tenían esas posiciones, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, esta frecuencia acumulada me da información. Esta lo podemos relacionar con que es la última persona, es la posición de la última persona que entró en la clase 2. ¿Qué posición tenía la última persona que entró en la clase 2? Tenía la posición 7. Bien, entonces, si nos vamos a la clase 3 y nos preguntamos qué posición tenía la última persona que entró en la clase 3, y nos vamos a dar cuenta que es la persona que ocupaba la posición número 55. Es la última que entró en la clase 3. ¿Sí? Entraron 48 personas. Si no queda claro, pues ustedes cuenten. Por ejemplo, ¿cuál era la primera persona? ¿Qué posición tenía la primera persona que entró en la clase 3? Si sabemos que la última que entró en la clase 2 era la que ocupaba la posición número 7, pues entonces entró aquí la número 8. La número 8, la persona que ocupaba el número 8 es la que entró aquí primero a esta clase, la clase 3. Entonces entró la 8, la 9, la 10, y así se van hasta meter ahí en la clase 3 48 personas. 48 personas. Y se van a dar cuenta que la última que van a meter es la que ocupa la posición 55. Entonces, por lo tanto, aquí en la clase 3 entró las dos personas que andábamos buscando, que serían las que ocupan la posición o las que ocupaban la posición 32 y 33. Entonces, esta es mi clase mediana. Esta es. De esta clase voy a utilizar lo que es el límite inferior, el límite real inferior, la frecuencia mediana. Vamos a ocupar, aquí está el número de datos o los datos que eran de esta encuesta o de este estudio, eran 64 datos o son 64 datos, que es la suma de todas las frecuencias, y eso me va a dar la n, el número de datos. ¿Qué otra cosa ocupo? Ocupo el ancho de clase. El ancho de clase
Si recuerdan el primer parcial, ¿cómo obteníamos este valor? Una vez que ya teníamos este, pues a este que está aquí le sumamos el ancho de clase. Y así, aquí está incluido el ancho de clase, que de alguna manera lo utilizamos. Y de alguna manera también utilizamos el ancho de clase aquí, aquí, aquí y aquí. O sea, en las 5 columnas, estas que les acabo de indicar, utilizamos el ancho de clase. Pero bueno, no vamos a irnos a estos dos datos. La pregunta es, ¿cuánto se le suma a 371 para que me dé 377? ¿Sí? Se le suma, ¿cuánto? Se le suma 6, entonces ese va a ser el valor de mi ancho de clase. Bueno, espero que haya quedado claro aquí. Anoten estos datos que les acabo de mencionar, o bueno, identifíquenlo porque ustedes ya deberían de tener esta tabla apuntada en su cuaderno. Bueno, entonces yo voy a dejar esto, te voy a ir al pizarrón y comenzamos aquí a trabajar. Pero voy a poner mi hoja de Excel y yo sí la voy a ver acá. Entonces, el LRI de la clase mediana, ¿qué valor tiene? Tiene un valor de 382.5. ¿Está? Más, y a ver si alcanzo a escribirlo aquí, más el N entre 2, que sería 64 entre 2, menos la frecuencia anterior inmediata. Fíjense, no, esa no la vimos, ¿no? Pero bueno, ustedes se supone que ya tienen la tabla. Ubíquense en la frecuencia mediana, en la clase 3. La clase 3, ahí ubíquense, en la clase 3, ahí están. Y vayan y busquen en la clase, ¿cuál es la clase anterior inmediata a la clase mediana? La clase mediana se supone que es la clase 3. Entonces, la inmediata anterior es la clase 2, es la anterior, la clase 2. Entonces, vayan y ubiquen en la frecuencia acumulada, la columna de la frecuencia acumulada, en la clase 2, vayan y ubiquen cuánto vale, qué valor tiene la frecuencia acumulada. Esa es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, porque la clase mediana es la 3. Entonces, ¿qué valor tiene ahí? Ahí tiene un valor de 7. 7. Todo esto entre la frecuencia mediana, que es 48. Todo esto lo vamos a multiplicar por 2. Así espero que se vean. Ahí voy a ir acá con la cámara. A ver, ¿se vio? ¿Se ve el 2 ahí? Bueno, ahí se alcanza a ver el 12. 2 y aquí está un paréntesis. Bueno, ahora lo vamos a hacer en la calculadora. Vamos a poner, en la calculadora vamos a poner, yo empiezo por el 64, bien, 64 entre 2 me da 32. Le quito 7, puede dar como 20 y tantos, ¿no? 25. Lo divido entre 48 y me debe dar como un medio, como 0.5, ¿eh? Y si este 0.5 lo sumo, mira, ahí me puse un 12. Le puse el 12. Es que me quedé con el video si ustedes aquí, este video va a ser el 316, creo, el 315. Hice una situación de esta, pero el ancho valía 6 y lo volví a poner ahí el 2. Perdón, el ancho de clase en aquella situación valía 2 y me quedo clavado con ese 12. No se me quita de la mente, pero este ancho de clase vale 6. 6. Vale 6. Ahorita lo vimos. Entonces, este lo voy a multiplicar por 6. Entonces, ¿cómo sumar 6 veces 0.5? Entonces, me va a dar como 3. Ahí da 3.125. Y a esto le sumo 382.5. Y nos da, aquí entonces, acá lo voy a poner, la mediana nos da 385.625. Eso es lo que nos da la mediana. 385.625. Nos falta la
la moda. No me va a alcanzar esta parte, entonces voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, ahí vamos en orden, vayan poniéndolo así en orden. Recuerden que arriba de esto, arriba de estos apuntes, arribita va a estar la tabla de distribución de frecuencia. Y luego inmediatamente ponen esto. Entonces voy a borrar esta parte. Los que no vean el video hasta el final, todo completo, no lo van a entregar a lo mejor al final, se les pasa esto, porque si se van al final del video van a ver que esto ya no está, que está la bola, pero bueno. ¿Sí? Estos alumnos tremendos. Entonces, voy a borrar esto, pero en su cuaderno, cuando entreguen su actividad, debe estar esto allí. ¿Sí? Bueno. Vamos a trabajar ahora con la moda. Con la moda. Moda. Recuerden, yo repito, esta moda va aquí abajo. Aquí. Bueno. Moda, que la vamos a poner representar con una X y un triangulito. Y nos queda que LRI, límite real inferior, más delta 1. Sí, el delta es como un triangulito, así. Voy a intentar hacerlo bien, así. Y entre delta, bueno, ya lo hice así, ¿no? Lo voy a poner así y así está. Por el ancho de clase. Muy bien, entonces, aquí necesitamos identificar qué es delta 1 y acá también tenemos delta 1 y delta 2. El ancho es el mismo valor que manejamos allá. El LRI va a ser, hay 6, en las 6 clases, pues hay, en cada una de ellas hay un LRI, entonces tenemos 6 LRI, pero ¿cuál de esos vamos a agarrar, vamos a tomar? El que vamos a tomar va a ser el de la clase modal. El de la clase modal, ya no es clase mediana, ya quedó afuera esto, quedó atrás, ahora vamos a ir por la clase modal. ¿Cuál va a ser? Entonces vamos a ir por acá. Esta fórmula, aquí, guárdenla allí, porque ahorita voy a hacer referencia en la tabla con respecto a esto, así que apúntenlo allí con un borrador, o bueno, se supone que ya van apuntando, Entonces voy a irme al video, perdón, voy a irme al Excel, aquí está. Bueno, ¿qué es la clase modal? La clase modal, si ¿sí te alcanzará a ver esto acá, explicándolo? Bueno, ya que termine de grabar el video, voy a ver si se alcanza a ver esto para cuando esté explicando aquí, al mismo tiempo haga referencia acá, ¿no? Pero no sé, no lo había hecho así. Bueno, entonces vamos a ir por la clase modal. ¿Cómo voy a seleccionar o cuál es la clase modal? Está más simple o más fácil, más sencillo que en la clase mediana. ¿Sí? Porque en la clase mediana tienes que identificar en qué clase entran los datos que se encuentran en el centro. Entonces, en este caso no, en este caso simplemente vas a ir a buscar la clase que tenga mayor frecuencia. Y la clase que tiene mayor frecuencia es esta, tiene 48. Entonces, esta es la clase modal, esta. Esa es la clase modal. ¿Cuál? La que tenga mayor frecuencia. Esa es la clase modal. Entonces, en esta actividad coincide la clase modal con la clase mediana. No pasa nada, no importa que coincida, y puede ser que en otras situaciones no coincidan, no hay problema. Bueno, entonces, esta sería nuestra clase modal. De aquí vamos a tomar el LRI, este valor. ¿Qué otra cosa vamos a ver aquí? Pues vamos a ver cómo vamos a calcular la delta 1 y la delta 2. ¿Cómo se calcula la delta 1? La delta 1, bueno, espero que a ver si se te alcanza a ver aquí. Lo estoy poniendo, pero no sé si están viéndolo,
Aquí estoy hablando de la delta 1, delta 2, o en la fórmula que ustedes apuntaron, delta 1, delta 1, delta 2. Entonces, ¿cómo se calcula delta 1? Delta 1 vas a calcularla a la frecuencia modal. ¿Sí? La frecuencia modal es esta, porque es la que está dentro de la clase modal, que es la que tiene mayor frecuencia. Entonces, esta es la frecuencia modal. Le vas a restar la frecuencia inmediata anterior, que sería esta. Entonces, a 48 le quito 5 y nos queda 43. Para calcular la delta 2 a la frecuencia modal, le vas a quitar la frecuencia inmediata siguiente, esta, y la que sigue, esta, y la inmediata, no esta ni esta, porque estas no son inmediatas, esta es. Entonces sería 48 menos 6, eso nos va a dar delta 2. Muy bien, entonces ya tenemos aquí cómo vamos a calcular la delta y qué valor de LRI vamos a meter, que va a ser este de aquí, es decir, que vamos a meter ahí en la fórmula. Entonces nos vamos a, voy a dejar de compartir, nomás que yo sí voy a poner mi Excel. Ok, entonces acá, ya tenemos espacio, ahora sí, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. LRI de la clase modal es 382.5. ¿Sí? Y más, el delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia inmediata anterior. ¿Sí? Entonces, la frecuencia modal es 48, le voy a quitar la frecuencia inmediata anterior, que sería que es 5, entonces 48 menos 5 son 43. Acá también va un 43 más. Para delta 2 va a ser la frecuencia modal menos la frecuencia inmediata siguiente. En este caso vale 6, 48 menos 6 es 42. Todo esto lo vamos a multiplicar por el ancho que vale 6. Ahí está. Y vamos a usar nuestra calculadora. Voy a quitar esto. Ok. Aquí está la calculadora. Tenemos entonces 43 entre, pues esa suma ya la podemos hacer mentalmente, son 85. Nos da como 0.5. Al multiplicarlo por 6, pues es como si sumáramos 6 veces 0.5 y eso va a dar como 3. 3. Y a esto que acabamos de obtener le vamos a sumar 382.5. Y eso nos da 300, aquí lo voy a poner abajo. 385. 385.535. Ahí está. Esa va a ser nuestra moda. Digamos que es el dato que más se repite. Y Dios mío, pero los datos son enteros, ¿no? Bueno, pero al final los amigos, o lo pueden redondear a 386 y esa sería la moda, que se parece a la moda que teníamos acá, 386 por 1, ¿no? Entonces, pero bueno, al final recuerden que las fórmulas para datos agrupados, para encontrar la media, moda y mediana, nos dan una buena aproximación a la media, moda y mediana reales, ¿no? O verdaderas, que son estas que están por acá. Pero bueno, tenemos que confiar en estas fórmulas, si nos dan una buena, y las podemos utilizar para lo que las ocupemos. Entonces, ahí quedó la actividad número 11. Espero que lo vean todo el video, porque recuerden que ahí hay algo que borré. Y no me queda más que decirles adiós. ¿Alguna duda? Por favor, comenten y nos vemos hasta la próxima. Saludos.